Vamos a hacer la dirigida de este ciclo y más que todo la pregunta 2, que es una combinación, como ya les había comentado, es una combinación de la ecuación contable parte 1 que les expliqué en la segunda clase y una combinación de la ecuación contable parte 2. No, ustedes ya saben que esos temas teóricos que hemos repasado de la ecuación contable parte 1 y parte 2, eso es sumamente importante para esta primera PC, que es el 15 de abril, o sea, de este sábado al próximo. Así que vamos a hacer la dirigida número 2, pero la pregunta 2, porque la pregunta 1 simplemente era armar un estado financiero. Ahora vamos a hacer el ejercicio 2, que justamente es el tema de la ecuación contable. Entonces, vamos a leer qué dice. En función a la siguiente información del estado de situación financiera de la empresa Industrias Latinca SAC, elabore el mismo estado al cierre de junio del 2022. Te están pidiendo elaborar el estado de situación financiera hasta el 30 de junio del 2022. Como ya les había comentado, siempre que tú realices un ejercicio, siempre es importante saber hasta qué fecha te están pidiendo elaborar el estado. Entonces, en este caso, el estado te están pidiendo hasta el 31 de junio o 30 de junio del 2022. Y tienes un estado pasado, miren este estado pasado importante, tienes un estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2021, ese es mi estado, y tienes todas las transacciones, tienes todas estas operaciones de acá. Entonces vamos a comenzar. Obviamente, para desarrollar este ejercicio, lo primero que tienes que hacer es tu ecuación contable. Entonces vamos a registrar mi ecuación contable. Imagínate que esto sea tu hoja borrador y vamos a registrar la ecuación. Siempre que te pidan armar tus estados financieros y tengas transacciones como estas, tienes que hacer una ecuación contable. Entonces vamos a hacer una ecuación contable por acá. Aquí van a estar mis activos. Activos. Ya está. Vamos a pintarlo. Luego por acá van a estar mis pasivos. Ya está. Y por acá mi patrimonio. Siempre el patrimonio no es tan grande, el patrimonio es pequeño. Listo. Y obviamente, imagínate, como tú lo tienes que hacer a mano, hay que hacer nuestras líneas. Están mis líneas y le vamos a poner un poco de formato para que se vea ordenado, básicamente. Listo, vamos a comenzar ahora sí. Primero, y una de las cosas sumamente importantes es tener la ecuación contable. Esta es mi ecuación contable. No voy a intentar bajarle mucho el zoom, pero esta es la ecuación. Activo, pasivo y patrimonio, ahí está. Y lo que vamos a hacer es comenzar a registrar. Pero primero que hay que registrar el saldo inicial. Siempre que a ti te den saldos finales del año pasado, por ejemplo, a ti te están pidiendo elaborar el estado del año 2022. Entonces, tú tienes acá un estado del año pasado. Siempre que tengas un estado del año pasado, este estado para tu nuevo es saldos iniciales. O sea, siempre que tengas un estado pasado, son tus saldos iniciales. Así que vamos a pasar todos estos saldos en nuestra ecuación contable y vamos a colocar acá saldos iniciales. Saldos iniciales, importante. Y siempre yo sugiero que los saldos iniciales siempre lo coloques como que de otro color. Vamos a colocarle de rojito. Saldos iniciales y simplemente es copiar lo que estás viendo aquí. Por ejemplo, efectivo, ya sabes que es un activo. Efectivo, 250.028. Luego, cuentas por cobrar a comerciales. Cuentas por cobrar a comerciales. Ya sabes que en la ecuación contable hay que abreviar las cuentas. No lo coloques todo completo porque la ecuación contable no tiene puntaje. Tienes que abreviarlo para que ahorres tiempo. Cuentas por cobrar a comerciales, 200.000.
Luego tienes estimación de cobranza dudosa. La estimación de cobranza dudosa también es un activo. Estimación de cobranza dudosa. Listo. Eso es por 25.000, pero cuando tú tienes 25.000 en paréntesis, eso es negativo. Siempre que te den como paréntesis es negativo, menos 25.000. Luego tienes otras cuentas por cobrar por acá, que sería 50.000. Luego tienes inventario. Recuerda que inventario es como mercadería. Entonces tienes inventario, entonces hay que poner inventario, que es como mercadería, es lo mismo, sinónimo. Tu inventario es de 75.000. Y finalmente tienes los servicios contratados por adelantado, que obviamente es a corto plazo, porque son activos corrientes. Entonces son servicios pagados por adelantado, a corto plazo. Si bien en el estado de situación financiera no dice a corto plazo, tú tienes que saber que es corto plazo, porque está en el corriente, que es 25.000. Listo. ¿Qué más? Luego, ¿qué más tienes? Los activos no corrientes. Tienes terreno, tienes edificio, en una sola cuenta hay edificio, maquinaria y equipo, eso en una sola cuenta. Entonces tienes el terreno, que es 1.000.000, el edificio, que es 3.445.200, y tienes la depreciación acumulada de esta cantidad, o sea, menos 195.228, y esto es depreciación acumulada. De edificio, maquinaria y equipo. Ahí están tus saldos iniciales. Ahora, eso es con respecto al activo. Ahora pasemos al pasivo. Pasa tu pasivo. En el pasivo tenemos tributo por pagar, que es 60.000. Tienes sueldo por pagar, que es 25.000. Ahí, hay que pasarlo. Luego tienes cuentas por pagar a comerciales, cuentas por pagar a comerciales. Ahí. Cuentas por pagar a comerciales por 125.000. Luego tienes obligaciones financieras a corto plazo. Cuando te dicen obligaciones financieras a corto plazo, es como te dijeran préstamo por pagar a corto plazo, literal. Ya está. Que sería 80.000. Y luego tienes las obligaciones financieras a largo plazo, que es un préstamo por pagar a largo plazo por 835.000. Y finalmente el patrimonio, que tienes estas tres cuentas, entonces vamos a registrar el patrimonio. Tienes capital social, reserva legal y utilidades retenidas. Capital social es 2.000.000. Reserva legal es 300.000 soles. Y utilidades retenidas es de 1.400.000. ¿Qué hice básicamente? Lo único que he hecho es copiar el estado pasado como mis saldos iniciales para el año 2022. Hasta ahí, Pau. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro aquí. Perfecto. Ahora sí, ya tienes los saldos iniciales. Ahora comienza a registrar. Para eso, vamos al ejercicio. Una vez que ya colocaste todos los saldos iniciales, ahora vamos a la operación. Vamos a la primera operación.
Dice, el 10 de enero se desembolsa 50.000 soles para pagar deudas a comerciales. Estás desembolsando. Desembolsando es pagar. Dice que estás pagando deudas por 50.000 soles. Entonces, cuando tú pagas deuda, colocas la fecha primero, que es 10 de enero. Entonces colocas 10 de enero del 2022. Si tú estás pagando deudas, tú eres la empresa y pagas deudas, lo primero que tienes que hacer, como estás pagando 50.000 soles de deudas, lo primero que tienes que hacer es bajar tus deudas. Baja tu deuda. Vas al pasivo y tu deuda es cuenta por pagar a comerciales. Y bajas los 50.000. Bajas tu deuda y luego te preguntas, ¿cómo estás pagando esta deuda? Con efectivo. Y también baja tu efectivo. Y así te quedaría la primera operación. Primero bajas la deuda, que es cuenta por pagar a comerciales, y luego bajas tu efectivo, en ese orden. Y así terminas la primera transacción. Vamos a la segunda si no hay preguntas en la primera. Una vez que ya terminaste la número 1, pasamos a la número 2. 15 de enero. Dice, el 15 de enero se compra 250.000 soles de mercadería al contado. Si tú compras 250.000 soles de mercadería al contado, ¿cómo se registra la transacción? Fácil. Coloca la fecha, 15 de enero, y dice, si yo estoy comprando mercadería, lo primero que tendría que subir es la mercadería, que en este caso se llama inventarios. Subes los 250.000. Una vez que hayas aumentado la mercadería, te preguntas, ¿cómo pago? Me dicen que todo es al contado. Si todo es al contado, entonces baja mi efectivo. Menos 250.000. Y así te quedaría la segunda transacción. Sube tu mercadería, baja tu efectivo. Es una compra de mercadería que está en tu resumen de la ecuación contable parte 1. Sigamos. Luego del 15 de enero viene el 18 de febrero. Dice, el 18 de febrero se realiza una venta por 400.000 soles, 50% al contado y 50% al crédito. Esta mercadería fue comprada por 300.000. Tú sabes por teoría que una venta de mercadería tiene dos pasos, siempre. Toda venta de mercadería va a tener dos pasos. Entonces registra. Mi venta es por 400.000, entonces colocas la fecha es 18 de febrero, colocas 18 de febrero del 2022. Como es una venta de mercadería, lo primero que tú tienes que hacer según la teoría es registrar en utilidades retenidas el ingreso por venta y colocas ingreso por venta. Y colocas los 400.000. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando tienes una venta. Registrar en utilidades retenidas el ingreso. Una vez que ya registraste en utilidades retenidas el ingreso, te preguntas, ¿cómo cobro? ¿Cómo cobras? El problema te dice 50% al contado, o sea, la mitad de 400.000 es al contado, sube tu efectivo 200.000 soles porque estás cobrando, y la otra mitad al crédito. Entonces, la otra mitad cuentas por cobrar a comerciales. Ahí tienes el primer paso. Una vez que ya registraste el primer paso de la venta, tú por teoría tienes que saber que una venta tiene dos pasos. Primero la venta que acabas de hacer y luego viene el costo de venta. ¿Cuánto fue el costo de venta de la mercadería? Si tú vuelves a leer el problema, te dice que esta mercadería que tú estás vendiendo a ti te costó, o sea, fue comprada, te costó 300.000. Entonces, dentro de inventarios, que es la mercadería, vamos a registrar el paso 2 del costo de venta, que es baja tu mercadería por 300.000 y eso automáticamente se convierte en un gasto. Te vas a utilidades retenidas, bajas el gasto de 300.000 y eso para ti es un gasto por costo de venta. Y así se termina esta operación. Dos pasos, la venta y el costo de venta. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Y así se terminaría el 18 de febrero. Pasemos a la número 4. Dice, el 15 de marzo
se pagan todos los tributos pendientes de pago. Si tú pagas tributos pendientes, son los tributos que tú debes, los tributos por pagar. Entonces te están diciendo, el 15 de marzo del 2022 se pagan todos los tributos pendientes. Lo primero que tienes que hacer es bajar todo tu tributo por pagar. ¿Cuánto valor tenía tu tributo? 60.000. Bajas todo tu tributo por pagar, ahí está. Y como lo estás pagando, entonces ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo. Menos 60.000 porque estoy sacando dinero para pagar. Y así terminarías. Baja tributo por pagar. Estás ya pagando la deuda, bajas tu deuda y eso, como lo estás pagando, contra efectivo. Y así terminas el 15 de marzo. Siguiente. Primero de abril. El 1 de abril es común para un examen porque es sobre el préstamo. Vamos a ver qué dice sobre el préstamo. El 1 de abril se obtiene un préstamo por 300.000 soles con un plazo de 5 años e intereses anuales de 20.000 soles. Las cuotas y los respectivos intereses se pagan todos los fines de mes. Durante el 2022 todo se pagó puntualmente. Ok, es un préstamo. Entonces, cuando tú lees en un ejercicio, en un examen, préstamo, lo primero que tienes que hacer es recordar que el préstamo tiene 3 pasos y eso está en tu teoría, ecuación contable parte 2. Todo préstamo tiene 3 pasos. Entonces, antes de yo registrar el 1 de abril del 2022, antes de yo registrar, lo que yo voy a hacer es hacer en un borrador, en una hoja borrador que lo voy a poner por acá, voy a registrar esa transacción del préstamo. Voy a colocar todos mis pasos del préstamo. La transacción es la número 5. Entonces voy a poner operación 5, préstamo por pagar. Entonces, tú para hacer la operación 5 del préstamo tienes que recordar que un préstamo tiene 3 pasos. Vamos a registrar el paso 1. El paso 1 es registrar el préstamo. Y para que tú puedas registrar el préstamo, tienes que saber el monto del préstamo y el tiempo. Te dice el problema que tú te prestaste 300.000 soles, o sea, el monto fue por 300.000 soles, ahí está, y los años fueron 5 años. Siempre que tu préstamo supere al año, no te olvides que el préstamo se divide en corto plazo y largo plazo. Siempre que estés registrando el paso 1, hay que partirlo. Corto y largo, siempre que supere al año. Entonces registra, corto plazo tiene que ser el primer año, o sea, divides 300.000 entre 5, te va a salir el primer año que es 60.000. Y el largo plazo, lo que falte, el largo plazo sería la diferencia. Ahí está tu primer paso. Corto y largo. Como ya tienes dividido el préstamo en corto y largo plazo, entonces ahora registras el primer paso. Te vas al pasivo y registras. Préstamo por pagar a corto plazo es 60.000 y el préstamo por pagar a largo plazo es 240.000. Ahí están los 300.000 del préstamo partido, corto y largo. Una vez que hayas hecho eso, los 300.000, como te está prestando, todo eso entra a tu efectivo. Y ahí tienes el primer paso, paso 1. Pero ahí no termina, porque una vez que hayas hecho el paso 1, ahora viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es registrar el pago de las cuotas. Y para eso tienes que saber primero cuántas son las cuotas mensuales. Y para saber cuánto es tu cuota mensual en un préstamo, siempre hay que dividir los 300.000 del préstamo entre la cantidad de meses. Tienes que saber que 5 años equivale a 60 meses. Entonces lo dividimos entre 60 meses. Y eso te da la cuota mensual. ¿Y para qué quiero la cuota mensual? Para que te preguntes, ¿cuántos meses de cuota voy a pagar?
Y para eso tienes que saber desde cuándo pagas. ¿Desde cuándo pagas? Vuelve a leer el ejercicio. Te dice que las cuotas se pagan todos los fines de mes. O sea, si mi préstamo fue el 1 de abril, yo voy a pagar desde abril. 30 de abril ya estoy pagando. Entonces voy a pagar desde abril, porque se paga a fin de mes, hasta la fecha que te piden elaborar tu estado financiero, que es hasta el 30 de junio del 2022. ¿Cuántos meses pagas? Voy a pagar todo abril, mayo, junio, o sea, 3 meses. Y como vas a pagar 3 meses, ahora registra. Si tu cuota mensual es 5.000 y vas a pagar solo 3 meses, desde abril hasta junio, que te piden tus estados, entonces tu transacción del paso 2 sería así. Como estoy pagando cuotas, si tienes corto y largo plazo, baja el largo plazo, coloca menos los 3 meses por la cuota mensual. O sea, menos, ahí está, o sea, menos 15.000. Eso sería el pago de las 3 cuotas. Y como lo pagas todo eso que baje en el largo plazo tiene que bajar en efectivo. Menos 15.000. Y así tienes el paso 2 de un préstamo. Y finalmente, una vez que ya registraste el paso 2, viene el último paso que se llama el paso 3. Paso 3 es registrar el gasto por interés. Cuando tú quieres registrar un gasto por interés, lo primero que tienes que tener es el gasto de interés mensual. Siempre que registres un gasto, siempre el gasto de interés mensual. El problema te dice, si tú vuelves a leer el problema, que tú tienes intereses por 20.000 soles, pero anuales. O sea, a ti te dan los intereses anuales. Como a ti te dan intereses anuales y yo no quiero anual, yo quiero mensual, entonces divide. El interés anual, que es 20.000, entre 12. Si a ti te dan el interés anual y tú quieres el mensual, hay que dividir entre 12. Ese sería mi interés mensual. Una vez que ya tienes el gasto por interés, ahora te preguntas lo siguiente. Cuando tú tienes un gasto, siempre hay una pregunta típica que yo siempre les he dicho cuando tienes un gasto. La pregunta es esta. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer mentalmente. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Primero te ubicas en la fecha de inicio hasta la fecha que te piden elaborar tus estados. Y eso te va a dar los meses. O sea, fecha de inicio, te vas a tu ejercicio y buscas. Mi fecha de inicio fue 1 de abril, entonces colocas 1 de abril del 2022 hasta el 30 de junio del 2022 que me están pidiendo elaborar mis estados. ¿Cuántos meses de gasto? 3 meses. Como hay 3 meses de gasto, entonces registra primero el gasto. Te vas aquí al gasto donde es en utilidades retenidas y colocas gasto por interés. Y lo colocas en negativo, menos los 3 meses por el mensual. Ahí está, menos 5.000. Hasta ahí, ¿preguntas? Una vez que ya tienes el gasto por interés de 3 meses, te preguntas, ¿cómo pagas? Vuelve a leer el problema, todo va a estar en el problema. El problema te dice que se paga los intereses a fin de mes. Ya sabes que si un gasto se paga a fin de mes, todo es en efectivo. Siempre que pagues a fin de mes un gasto, todo en efectivo. O sea, todos estos 5.000 en efectivo. Menos 5.000. Y así terminas el registro de un préstamo. 3 transacciones. Y todos los pasos lo encuentras acá, paso a paso. Tienes que seguir los 3 pasos de un préstamo. ¿Preguntas? Ok, y así terminas esa transacción número 5. Repasen el préstamo, que es una pregunta súper fija para tu examen.
Vamos a las 6. Dice, el 18 de mayo se entrega 7.500 soles al gerente general para sustentar sus gastos de un viaje para cerrar un contrato con un cliente. Si tú le entregas al gerente general 7.500 soles para un viaje de negocios, eso también es teoría. Cuando tú le entregas dinero para un viaje de negocios, eso se llama entrega a rendir cuentas. Entonces, colocas 18 de mayo del 2022 y creas la cuenta entrega a rendir cuentas que no hay. Colocas acá 7.500 y agregas la cuenta en los activos. Entrega a rendir cuentas. Una vez que tú ya sabes que se entrega a rendir cuentas, todo eso baja en tu efectivo porque le estás entregando dinero. Sube tu entrega a rendir cuentas y baja tu efectivo. Y fin de esa transacción. Sigamos. Ya tenemos el 18 de mayo y ahora viene el 30 de mayo. A ver, ¿qué dice el 30 de mayo? El 30 de mayo el gerente general regresa de viaje, declarando haber gastado 6.500 soles en pasaje, comida, alojamiento. No obstante, no devuelve el remanente, o sea, lo que falta no devuelve. Ok, entonces, lo que yo entiendo es lo siguiente. Vamos a colocar 30 de mayo. Lo que te dice el problema es, de estos 7.500 que tú le habías entregado al gerente, te está diciendo que 6.500 fue parte del viaje, o sea, 6.500 es gasto, pero antes de poner el gasto no te olvides que cuando una persona se va de viaje y luego regresa y te rinde cuenta, lo primero que tienes que hacer es bajar toda tu entrega a rendir cuenta. Baja toda tu entrega a rendir cuenta primero, porque se supone que te tiene que decir cómo gastó todo ese dinero que le entregaste. Entonces, baja tu entrega a rendir cuentas y ahora te preguntas, ¿cómo gastaste mi plata? El problema te responde y te dice, 6.500 soles fue en pasaje, comida y alojamiento. Como es parte del viaje, eso es un gasto por viático. Colocas menos 6.500 y colocas gasto por viáticos. Pero tú no le has entregado 6.500, tú le has entregado 7.500 y te dice, la diferencia no lo devuelve. O sea, la diferencia de 1.000 soles, como no te devuelve, se supone que le tienes que cobrar al personal. Porque hay 1.000 soles que no sabes en qué gastó y él tampoco te lo ha devuelto. Entonces, esos 1.000 soles que te faltan lo agregas en los activos y eso se llama cuenta por cobrar al personal. Hay que cobrarle al personal. Y así te cuadraría tu transacción. Baja tu entrega a rendir cuentas, de esos 7.500, el gerente gastó 6.500 y el otro 1.000 que te falta, como no te lo devuelve, te dice el problema, tú le cobras al personal. Y fin de esa transacción. ¿Preguntas, Pau? ¿Todo claro? Ok. Continúo, vamos a la siguiente. Número 8. Dice, el 10 de junio se cobra el saldo correspondiente a la venta del 18 de febrero. O sea, estamos cobrando una deuda de un cliente. Entonces colocamos 10 de junio del 2022. Dice que se cobra la deuda del 18 de febrero. ¿Cuánto me debía el cliente? 200.000. Dice que estás cobrando. Entonces lo primero que tienes que hacer es bajar los 200.000, que es la deuda del 18 de febrero, lo bajas y como estás cobrando, todo eso te entra en efectivo. Y así te quedaría. Baja tu cuenta por cobrar, sube tu efectivo. Continúo. Luego paso al 20 de junio. Dice, el 20 de junio se adquirir recuerda que es comprar. Entonces dice, el 20 de junio se adquiere 50.000 soles en acciones de un competidor directo. Ok. Entonces, tú ya sabes que cuando tú adquieres acciones, tú por teoría sabes que las acciones se dividen en dos. Acciones a corto plazo o acciones a largo plazo.
¿Cómo sé si usar corto o largo? Porque cuando te dicen que compras acciones para competir directamente, eso automáticamente es largo plazo. Entonces colocamos 20 de junio del 2022. Y como estás comprando acciones a largo plazo, eso se llama inversiones a largo plazo. Como no hay, lo agregas. Listo. Y como lo estás pagando, porque dice que se adquirieron, y obviamente las acciones siempre se pagan al contado, bajas en efectivo su contraparte. Y así terminas el 20 de junio. ¿Preguntas? ¿Es 20.000 o 50.000? Perdón, es 50.000. Pensé que era 20.000, 50.000. Ok. Entonces, sube tus acciones en 50.000, que es largo plazo, y baja tu efectivo. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Esas son las primeras 9 transacciones que no me parecía nada difícil si sabías la ecuación contable parte 1 y parte 2. Ahora, además de esas operaciones, te dan datos adicionales. Vamos a hacer estos 6 datos adicionales para terminar con la ecuación contable. Vamos a leer la A. Dice, Industrias Latin Casac posee activos fijos con 15 años de vida útil. Tú sabes que si te dan la vida útil, eso tú ya lo tienes que saber por teoría, que se llama depreciación. Si te dan la vida útil y te dicen que es por 15 años, te están pidiendo depreciar. Dice, fueron adquiridos el 1 de enero del 2021 y se consideraron un valor de rescate del 15%. Entonces, ¿qué voy a depreciar? Los activos fijos. Así que vamos a depreciar. Voy a colocar lo siguiente. Operación A. Como no tengo fecha, voy a colocar la operación. Y me amerita un borrador. Así que voy a poner acá operación A. Y vamos a depreciar los activos fijos. Para que tú puedas depreciar los activos fijos, tú necesitas la fórmula. Entonces necesitas saber cuánto es el costo del activo fijo. En tu ejercicio, como estás viendo, no tienes el costo. Entonces tienes que sacarlo de tu ecuación. Te vas a tus activos fijos, que es edificio, maquinaria y equipo, porque los terrenos no se deprecian, solo se deprecian los edificios, maquinaria y equipo, y jalas el costo. Listo. Luego del costo necesitas el valor de rescate. Según el problema, si tú lees el problema, la última oración, te dice que el valor de rescate es el 15%. O sea, tu valor de rescate va a ser el 15% del costo. Si ya tienes el costo y ya tienes el valor de rescate, la vida útil te lo dan, que es 15 años. Ya tienes todos estos conceptos y ahora calculas la depreciación anual y la depreciación mensual. La depreciación anual es costo menos valor de rescate entre los años y la depreciación mensual es el anual entre 2. Hasta aquí, ¿preguntas? Ok, si ya tienes el anual y el mensual, recuerda que la depreciación es un gasto, entonces te debes de preguntar, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso tienes que contar fecha de inicio, fecha que te piden elaborar tus estados financieros. Fecha de inicio. Si bien la transacción te dice que tú lo compraste el 1 de enero del 2021, tú tienes que recordar que ya se depreció, porque acá en tu estado ya está, ya se depreció los edificios y maquinarias por todo el año 2021. Acá lo ves, ya se depreció. Entonces tu chamba es depreciar solo por el año 2022. O sea, tendrías que depreciar del 1 de enero del 2022 hasta la fecha que te piden elaborar tus estados, que es 30 de junio del 2022. Solo por el año 2022. 2021 no, porque ya se depreció. Entonces, ¿cuántos meses hay? 6 meses. Entonces, voy a depreciar por 6 meses. Así que comienza. Una depreciación es un gasto, así que te vas a utilidades retenidas y colocas gasto por depreciación de edificio, maquinaria y equipo. Y colocas menos 6 meses
por el mensual. Ahí está mi gasto por depreciación. ¿Y todo eso contra qué lo cuadras? Todo eso se cuadra contra depreciación acumulada. Así que te vas a la depreciación acumulada que ya lo tienes y lo pones también en negativo. Jalas el mismo monto que el gasto. Y así te quedaría el gasto primero y luego la depreciación acumulada. Preguntas y así termino la operación A. Ok. Ahora paso a la operación B. Vamos a leer la operación B primero. La B tengan mucho cuidado porque hay un truco. Dice, los servicios contratados vigentes al 31 de diciembre del 2021 se refiere al saldo neto de un contrato firmado y pagado el 1 de noviembre, obviamente del año 2021, por un periodo de un año. O sea, te están hablando de este servicio contratado por adelantado que tienes en tu estado al 31 de diciembre por 25,000. Entonces, lo que te está diciendo es que este servicio contratado por adelantado que tú ves en tus estados es el saldo neto al 31 de diciembre. Y ahora te voy a explicar qué significa eso. Tú tienes que recordar lo siguiente en la operación B. Vamos a hacer la operación B aquí al lado. La operación B te están hablando de un servicio pagado por adelantado. Tú sabes, por teoría, que un servicio pagado por adelantado tiene dos pasos. El paso 1 es registrar el pago por adelantado y en este caso nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a registrar el pago por adelantado. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. O sea, te está diciendo el problema que el paso 1 ya lo hicieron el 1 de noviembre del 2021. O sea, el paso 1 ya está. ¿Cómo sé que ya está el paso 1? Porque el problema me dice que este servicio fue pagado el 1 de noviembre. Yo estoy trabajando por el año 2022 y el problema me dice que ya se pagó el servicio el año pasado, 2021, el 1 de noviembre. Como ya se pagó, tú lo puedes ver en tu estado financiero. Ahí está el servicio por 25,000. Entonces ya se pagó. Entonces el primer paso ya lo hicieron el 1 de noviembre. Y luego viene el paso 2. El paso 2 es registrar el gasto. Pero acá viene el detalle. Para yo poder registrar el gasto, aquí hay 2 años. ¿Por qué hay 2 años? Porque un año es 2021, por ejemplo. Por el año 2021, como tú no tienes que registrar el año 2021, si tú lo pagaste el 1 de noviembre del 2021, por el año 2021 ya registraron 2 meses de gasto. Eso ya se registró 2 meses de gasto. ¿Por qué 2 meses de gasto? Porque tú sabes que siempre que registras el pago, siempre hay que registrar el gasto. Si tú lo pagaste, como dice el problema, el 1 de noviembre del año 2021 al 31 de diciembre, que se acabe el año, has tenido que ya haber registrado 2 meses de gasto. ¿Eso qué significa? Que el saldo al 31 de diciembre del 2021 del servicio contratado por adelantado, te dice el problema que te sale 25,000. ¿Cómo sé que me sale 25,000? Porque te lo dan en el estado. Ahí está, 25,000. Dice que este 25,000, ¿cuántos meses representa? Este 25,000 va a representar. El problema te habla algo importante. Tú cuando pagaste este servicio era por un año. Entonces, el servicio fue por 12 meses, un año, pero hay que restarle los 2 meses de gasto que ya registraste por el año 2021. O sea, en el año 2021, además que pagaste, también registraste 2 meses de gasto. Porque un seguro pagado por adelantado, siempre que registres un pago por adelantado, siempre tienes que registrar el gasto. Entonces, si yo lo pagué el 1 de noviembre y mi estado pasado es hasta el 31 de diciembre del 2021, se asume que ya se registró 2 meses de gasto.
Y como el problema te dice que fue por un año, a esos 12 meses le restas los 2 meses de gasto que ya se registró en el año 2021. Entonces solamente te quedaría 10 meses. O sea, estos 25.000 que te da tu estado representa solamente 10 meses. No 12, sino 10, porque hay 2 meses que ya registraron. Entonces, estos 25.000 representa 10 meses. Si estos 25.000 representa 10 meses, ahora sí puedes sacar el gasto mensual del servicio. ¿Cuánto sería el gasto mensual del servicio? El gasto mensual del servicio sería los 25.000 que te da tu estado entre los 10 meses. Esto es mi gasto por mensual de servicio. Y si ya tienes tu gasto mensual de servicio, pregúntate. ¿Qué te vas a preguntar? Te vas a preguntar, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso vas a ir a la fecha de inicio. Y la fecha de inicio en este ejercicio es 1 de enero del 2022. Esa es la fecha de inicio. 2021 no, porque 2021, todo lo que tenga que ver con 2021 ya se registró. Entonces tu fecha va a ser del 1 de enero del 2022 hasta la fecha que te piden, que es 30 de junio del 2022. O sea, ¿cuántos meses? 6. ¿Preguntas? Y si ya tienes 6 meses y ya sabes cuánto es tu gasto mensual, ahora registra. Operación B, como es un gasto por servicio, entonces vas a poner acá. En utilidades retenidas, te ubicas en utilidades retenidas y registras, colocas gasto por servicio y multiplicas. Menos 6 meses, este no, es este. 6 meses por el mensual. ¿Cuánto te sale el gasto por servicio? Menos 15.000. Y como es un servicio pagado por adelantado, estos menos 15.000 lo tienes que cuadrar con el activo que dice servicio pagado por adelantado. Como solamente hay corto plazo, ahí bajas los 15.000 en el corto. Como no hay largo, solo en el corto. Y así se termina esa pregunta. Solo tenías que registrar el paso 2, el gasto por el año 2022. ¿Preguntas, Paula, por esa transacción? ¿Todo claro? Me avisas, porfis. Sí, todo claro. Perfecto. Ahora pasamos a la operación C. Ay. Operación C. Dice, durante la primera mitad del 2022, o sea, de enero a junio, que es el periodo que estamos trabajando, se consumió 10.000 soles mensuales en total por concepto de luz, agua y teléfono. Consumiste 10.000 soles en total entre luz, agua y teléfono. Los recibos correspondientes se pagan el primer día del mes siguiente. Ok, vamos a registrar ese gasto por LAT. Entonces, para eso también voy a colocar acá operación C, como un borrador. Operación C. La operación C es registrar un gasto por LAT. Tú sabes que como es un gasto, siempre es importante tener primero el gasto mensual. ¿Cuánto es tu gasto mensual? Si tú lees tu ejercicio, el gasto mensual te dice que es de 10.000 soles. Una vez que tú ya tienes el gasto mensual, pregúntate, ¿cuántos meses de gasto vas a registrar? Siempre cuando registres un gasto, pregúntate eso. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Como no te dan fecha de inicio, tu fecha de inicio sería 1 de enero del 2022 hasta la fecha que te piden elaborar tus estados, que es 30 de junio del 2022. O sea, voy a registrar 6 meses de gasto.
Como ya sabes cuántos meses de gasto vas a registrar, te vas a tu operación C, te vas a utilidades retenidas y colocas gasto por lab. Y tu gasto por luz, agua y teléfono será menos y multiplicas. Menos 6 meses por 10.000. O sea, mi gasto por LAT es menos 60.000 por 6 meses. Una vez que ya registraste los 6 meses de gasto, ahora te preguntas, ¿cómo pagas? Vuelve a leer el problema. El problema te dice que se paga al mes siguiente. Yo ya te expliqué eso. Cuando tú tienes un gasto y el gasto se paga al mes siguiente, de esos 6 meses de gasto que tú has registrado, pagas solo 5. Uno queda pendiente. Entonces, de estos 6 meses, perdón, como te dice que se paga al mes siguiente, solamente pagas 5, o sea, en efectivo, solamente sería 5 meses, que sería menos 50.000. Y el mes que no pagas, eso se llama cuentas por pagar diversas. ¿Tienes cuentas por pagar diversas? No, entonces lo agregas. Y así te quedaría tu transacción. Tu gasto es por 6 meses, hay un mes que no cancelas porque te dice que se paga el mes siguiente. Siempre que te digan que el gasto se paga el mes siguiente, hay un mes que no pagas. Y los otros 5 en efectivo. Y así terminas la operación C. ¿Dudas por la C? Ok. Ahora la D. ¿Qué te dice la D? Los gastos por sueldo totalizaron. Acá mucho cuidado. En la D ya no te hablan de gastos mensuales. Entonces, cuando a ti no te hablen de gastos mensuales, ya no te puedes preguntar cuántos meses de gasto voy a registrar. En este caso, ya te están dando el gasto total. Te dicen que el gasto total de enero a junio, todo el semestre, enero a junio, es de 100.000. Entonces, registra todo el gasto por sueldo de frente, porque ya tienes el total, los 6 meses, entonces colocas menos 100.000 y eso sería el gasto por sueldo. Una vez que ya tienes registrado el gasto por sueldo, que es el total que te da el problema, los 100.000, pregúntate, ¿cómo pago? El problema te dice que todo se paga a fin de mes. Si se paga al final de cada mes, te están diciendo que estos 100.000, todo se pagó en efectivo. Entonces, todo eso lo cuadras en efectivo. Menos 100.000. Y así terminas la operación D. ¿Dudas por la D? Ok. Ahora vamos a la siguiente, vamos a la E. Ya, el problema te dice lo siguiente. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. La empresa decide mantener el 10% de saldo de cuentas por cobrar a comerciales como la estimación de cobranza dudosa. Ok. Entonces, operación E. Te están hablando de la estimación de cobranza dudosa. Entonces voy a hacer un borrador. Lo puedes hacer directo, no hay problema, pero yo voy a hacer un borrador. Voy a colocar operación D, estimación de cobranza dudosa. Te están diciendo que la estimación de cobranza dudosa tiene que ser el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Eso es lo que te están diciendo. Que la estimación de cobranza dudosa es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Ahora vamos a calcular primero el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Para calcular el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales, tienes que sumar todas tus cuentas por cobrar a comerciales, todas, sumas todas. ¿Cuánto te sale? 200.000.
De esos 200.000 te dice que el saldo final de la estimación tiene que ser el 10% de estos 200.000. Hasta aquí, ¿preguntas? Entonces, te están diciendo que el saldo final de la estimación tiene que ser el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. Tú sabes por la suma que acabas de hacer de las cuentas por cobrar a comerciales que tu saldo final es 200.000. De eso hay que sacarle la diferencia que es 20.000. Ok, pero tú sabes que los saldos finales no se registran. Entonces, una vez que tú ya tienes el saldo final, te preguntas, ¿habrá algún saldo inicial de estimación? ¿Me darán algún saldo inicial de estimación? Sí. Si tú te vas a tu ejercicio, los saldos iniciales están pintados de color rojo. ¿Tienes algún saldo inicial de la estimación? Sí, 5.000. Ahí está. Entonces, mira, tú tenías un saldo inicial de 25.000. Obviamente no lo voy a poner en negativo, lo voy a poner en positivo. Tú tenías un saldo inicial de 25.000, que es lo que te da el problema. Pero te dice el problema que tú tienes que llegar a un saldo final de estimación de cuánto. Tú tenías por dato del problema, el saldo inicial es dato del problema. Tú tenías un saldo inicial de 25.000, pero tienes que llegar al saldo final de 20.000. La única forma para llegar es restándole 5.000. ¿Cierto? Entonces, estos 5.000 que tú ves, eso es lo que vamos a registrar en la ecuación contable. Lo que falta para llegar al saldo final. O sea, ¿qué quiere decir? Que de estos menos 25.000, porque la estimación es negativa, de estos menos 25.000, tú quieres llegar a 20.000. Así que en este caso, el 5.000 va a ser positivo. No negativo, sino positivo. ¿Por qué? Porque de menos 25.000, yo quiero llegar a menos 20.000, que es la estimación. ¿Cuánto hay que restarle? 5.000. Pero en este caso, lo sumo para que me dé esos 20.000 que quiero. Como es positivo acá, entonces esto va a ir automáticamente en utilidades retenidas en positivo también. Y le colocas cobranza dudosa. Y así te quedaría. Positivo en utilidades retenidas y positivo en estimación. Ahora, recuerda que la estimación siempre es en negativo. En este caso es positivo porque es un caso extraordinario, ya que el saldo final te salía 20.000. Entonces, de 25.000 para llegar a 20.000, tenías que poner 5.000 soles. Para que así puedas llegar al monto que te decía. Porque el monto que te decían a ti, ¿cuánto era? Mira, voy a poner acá el saldo final. El monto que te decían a ti, según lo que habías calculado, era que el saldo final de la estimación tenía que ser 20.000, pero obviamente en negativo porque es una estimación. Entonces tú dices, si mi saldo final tenía que ser 20.000, porque es lo que habías calculado, de menos 25.000, ¿cuánto le tienes que agregar o restar para llegar a menos 20.000? 5.000. Por eso la transacción era por 5.000. Y así terminas la operación E. Listo. Y finalmente vamos a hacer la F, que es la última. ¿Qué dice la F? A ver, vamos a ver. Uy, ya. La F te dice, las obligaciones financieras al 31 de diciembre del 2021 está compuesta de un solo préstamo. Durante el primer semestre del 2022 se pagan las cuotas y los intereses correspondientes a este préstamo todos los fines de mes.
La tasa empleada es del 5% anual. O sea, te están hablando de este préstamo de acá, de este. Este que dice obligaciones financieras a corto plazo y a largo plazo. Entonces vamos a desarrollar. Letra F. Para eso voy a tener mi borrador. Y voy a colocar operación F, préstamo por pagar. Ahora, tú ya tienes registrado el préstamo por pagar. Recuerda que el préstamo tiene 3 pasos. Eso no te puedes olvidar. Entonces vamos a ver el paso 1. El paso 1 ya está registrado. ¿Cómo sé que el paso 1 ya está registrado? Porque ya sabes cuánto es el monto del préstamo. Tienes que saber el monto del préstamo y además tú ya sabes que hay 2 tipos de préstamo, corto plazo y largo plazo. Porque así te dice tu estado, te dice el corto plazo. ¿Cuánto es el corto plazo? Si tú te vas a tu estado financiero, porque te están hablando de estos préstamos de acá, el corto plazo es de 80.000 y el largo plazo de 835.000, o sea, es 80.000 y 835.000. Así ya te lo divide el ejercicio. Ya está. Y la suma de todo eso sería tu préstamo, o sea, realmente, ¿cuánto te habías prestado? 915.000. Solamente que en tu estado estaba dividido en corto y largo. Tú sabes que el corto, siempre que tú tienes corto plazo y largo plazo en un solo préstamo, el corto plazo siempre son los 12 primeros meses, siempre. Y el largo plazo, lo que falta. Entonces, si tú ya registraste el préstamo porque ya está en tu estado inicial que te da el problema, ya está este préstamo del corto y largo y ya sabes cuánto es el monto total del préstamo, sabes que en el corto plazo, que vale 80.000, estos 80.000 está basado en los 12 primeros meses. Entonces viene el segundo paso, el pago de cuotas, que justamente eso es lo que tienes que registrar. ¿Cuánto es el pago de cuotas? Y para eso vuelve a leer el ejercicio. Dice, se pagan las cuotas correspondientes todos los fines de mes. O sea, tú pagas la cuota todos los fines de mes. O sea, el paso 2 del préstamo sería el pago de cuota y para ello necesitas la cuota mensual. Como tú no sabes cuánto tiempo es tu préstamo, no sabes el tiempo, pero sí sabes algo, que el préstamo a corto plazo, que es 80.000, son los 12 primeros meses. Entonces puedes sacar la cuota mensual, divides 80.000 entre los 12 primeros meses. Y tu cuota mensual es este de aquí, 6.666.67. Y si ya tienes la cuota mensual, pregúntate, que es justamente la misma pregunta que hemos hecho acá, ¿cuántos meses de cuota voy a pagar? El problema te dice que se paga todos los fines de mes. O sea, ¿qué quiere decir? Como estás trabajando por el año 2022, sería desde enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022. Porque me están pidiendo solo hasta el 30 de junio. ¿Cuántas cuotas pagas? 6 meses. O sea, registra estos 6 meses de cuota. ¿Cómo se registra? Operación F. Como hay que registrar el pago de cuota que el contador no registró, tú dices, como hay préstamo de corto y largo, voy a bajar el largo. Menos y bajas los 6 meses. 6 por el mensual. Ahí está. Ahí lo tienes. Bajas en el largo plazo y su contraparte, obviamente, en efectivo. Menos 40.000. Y ya tienes el paso 2 del préstamo, el pago de cuotas. Una vez que ya registraste el pago de cuotas, ahora viene el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Registrar el gasto por interés. Y para registrar el gasto por interés, yo necesito el gasto mensual. Ahora la pregunta es, ¿cuánto equivale el gasto mensual? Y para eso te dice, la tasa empleada es del 5% anual.
O sea, para hallar el gasto mensual de interés, te dan una tasa anual. Entonces vamos a colocar aquí la tasa anual. Para hallar el gasto mensual de interés, a mí me dan una tasa anual de interés, que es el 5%. Como yo no quiero anual, sino mensual, a esa tasa anual hay que convertirlo en mensual. Sería la tasa entre 12. Ya tengo la tasa mensual, que sería 0.4167%. Si ya tienes la tasa de interés mensual, ¿puedes tener el gasto de interés mensual? Sí, sería el monto de tu préstamo total por la tasa de interés mensual. Ahí está. Y si ya tienes el gasto de interés mensual, ahora pregúntate, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso tú ubicas fecha de inicio, que en este caso el préstamo fue desde enero del 2022, hasta la fecha del estado, que fue 30 de junio del 2022, que sería 6 meses de gasto. O sea, si tú multiplicas estos 6 meses por el mensual, ¿cuánto te da? Paso 3, colocas gasto por interés, que sería menos 6 meses por el mensual. ¿Cuánto te da eso? Menos 22.875. Ahí está tu gasto por interés. 6 meses porque tu préstamo fue desde enero, todo el semestre te dice. O sea, sería 22.875. Y como todo eso se paga a fin de mes, todo eso en efectivo. Y así se termina esta ecuación contable. Y ahora, lo único que tienes que hacer es sumar todo. Como ya no hay más transacciones, sumas todo desde el inicio hasta el final, sumas todo. Sumas todo. Cada columna. Sumas todos los activos. Sumas todos los pasivos. Y sumas todo el patrimonio. Entonces ahí están los totales. Y aquí están todos los totales del activo. Una vez que ya terminaste la ecuación contable, aquí están todas tus transacciones, esto no tiene puntaje, o sea, esto es una ecuación contable, eso es un borrador. Una vez que ya terminaste tu ecuación contable, tienes que armar el estado de situación financiera. Así que armemos. Y con eso terminamos esta dirigida. La empresa, siempre colocas el nombre, la empresa se llama Industrias Latinca SAC. Estado de situación financiera. Colocas la fecha el 30 de junio del 2022 y expresado en soles. Ahí está. Y una vez que ya tienes eso, coloca el esquema, ¿no? Primero los activos. Y dentro de los activos, tiene que ir los activos corrientes. Acá sí hay un orden. Activos corrientes, y tienes que acordarte del orden. Primera cuenta, te vas a tu ecuación contable. Siempre lo primero es efectivo. Colocas efectivo y jalas el número. Luego del efectivo viene inversiones a corto plazo, que en este ejercicio no hay, entonces colocas las cuentas por cobrar a comerciales, que viene luego.
Las cuentas por cobrar a comerciales es 200.000 y debajo de las cuentas por cobrar a comerciales viene la estimación de cobranza dudosa. Ese es el orden, solamente tienes que acordarte el orden. Y jalas, todo lo jalas de tu ecuación contable. Luego de la estimación de cobranza dudosa vienen las cuentas por cobrar al personal. Que lo tengo por acá. Y luego de las cuentas por cobrar a personal viene otras cuentas por cobrar, que también lo tengo. ¿Dónde está? Por acá, yo lo vi. Otra cuenta por cobrar, listo. Y luego de la otra cuenta por cobrar viene entrega a rendir cuentas, pero la entrega a rendir cuentas se hizo 0. No hay entrega a rendir cuenta, entonces luego viene inventario, la mercadería. Tienes que saber el orden para que lo hagas rápido. Inventario y jalas. Y luego viene el servicio contratado por adelantado a corto plazo. Listo. Sumas eso y eso te da el total de activos corrientes. Una vez que ya tienes el total de activos corrientes, vienen tus activos no corrientes. Los únicos activos no corrientes que hay en este ejercicio es el terreno que va primero, luego el edificio, maquinaria y equipo, que está en una sola cuenta, y finalmente la depreciación acumulada, pero antes de eso me faltó una cuenta que no vi. Inversiones a largo plazo. Que sí lo tengo, que va primero. Inversiones a largo plazo 50.000, ahora sí, terreno, edificio, maquinaria y equipo y depreciación acumulada de edificio, maquinaria y equipo. Ya está. Sumas todo esto o restas dependiendo del signo y ya tienes los activos no corrientes. Ya tienes los activos, ahora pasa a los pasivos. Dentro de los pasivos vas a tener los pasivos corrientes. Y vamos a colocar primer pasivo corriente, tributo por pagar, pero ya sabes, si tú miras tu ecuación contable, el tributo por pagar se hizo 0. Entonces, luego del tributo por pagar, ¿qué viene? Sueldo por pagar. Entonces, registra el sueldo por pagar. Sueldo por pagar y registras. Luego del sueldo por pagar vienen las cuentas por pagar a comerciales. Luego de las cuentas por pagar a comerciales, yo le pondría cuentas por pagar diversas, pero depende de tu profe. Según lo que han hecho en las dirigidas, primero va el préstamo por pagar a corto plazo y luego colocan las cuentas por pagar diversas. Es válido porque puede que haya ciertos cambios aquí pequeños, pues, ¿no? Y ya tienes las cuentas por pagar diversas. Y eso sería lo único que tendríamos en el pasivo corriente y sumas. Una vez que sumas, acá le colocas total de pasivos corrientes. Ya tienes el total de pasivos corrientes, ahora vienen los no corrientes, que solamente tienes una cuenta, que justamente es el préstamo por pagar a largo plazo. Es la única cuenta no corriente que tienes, que es 1.020.000. Totaliza si tienes el total de pasivos no corrientes. Y finalmente el famoso patrimonio.
Y dentro del patrimonio solamente tienes 3 cuentas. Capital social, que es 2 millones. Reserva legal, que es 300.000. Y finalmente tienes las utilidades retenidas, que te da 1.198.011. Totalizas y tienes la suma del patrimonio, o también conocido como patrimonio neto. Listo. Y ahora, para saber si nos cuadró, tenemos que sumar total de activos más total de pasivo más patrimonio. Y ahí está. ¿Te cuadró? Sí. Lo único que el profesor te va a revisar es esto, el estado de situación financiera. La ecuación contable no, pero ya sabes que para hacer el estado necesitas de la ecuación. ¿Preguntas, Pau? ¿Tienes alguna duda? Ninguna, Gina. Listo, entonces lo único que les queda es practicar, ¿de acuerdo? Así que nada, pónganse a repasar, estudiar. Toda esta semana vamos a ver muchos ejercicios de este tipo y la próxima semana vamos a hacer como calificadas pasadas, ¿sí? Entonces nada, cuídense y nos vemos el día miércoles y mañana el segundo turno. Chao, Pau, cuídate.